Hola, ¿qué tal? Estudiantes del CEBETIS 161 en la materia de Física 1. El tema de esta semana son las aplicaciones de las leyes de Newton. Este tema corresponde a la semana del 26 al 30 de abril. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Con la segunda ley de Newton podemos calcular variables como la fuerza, peso, aceleración, masa de objetos que estén en movimiento. Lo que necesitamos dominar es el despeje de la ecuación. Esta ecuación tan sencilla de fuerza igual a masa por aceleración. También tenemos que verificar que estemos trabajando en las unidades de kilogramos, segundos y metros, ¿sí? Porque son las unidades en las cuales vamos a estar trabajando los problemas que vamos a resolver. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que quiere decir esta parte de acá, que son fuerza, peso. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a ver cuál es la diferencia entre peso y masa. Un bloque tiene una masa que está en kilogramos, pero también tiene una fuerza que va hacia abajo que llamamos peso. El concepto que se utiliza de masa es que es una cantidad de materia que hay en el objeto y a mayor cantidad de materia más difícil será moverlo. Esto es más que obvio, ¿no? 50 kilogramos es mucho más difícil de mover que un 5 kilogramos. El concepto de peso nos dice que es la fuerza con la cual el cuerpo es atraído verticalmente hacia abajo por la gravedad. Cuando un cuerpo cae libremente hacia la Tierra, la única fuerza que actúa sobre él es su peso, ¿no? W. W ha sido la letra con la que hemos estado identificando el peso de los objetos. Entonces, hay que tener bien claro la diferencia entre masa y peso. Las unidades también son muy diferentes. La fuerza la estamos midiendo en newtons y su símbolo es la N mayúscula. La masa la medimos en kilogramos y su símbolo es kg. Estas son las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Pero recordemos la diferencia entre masa y peso. Y los instrumentos para medir la fuerza son llamados dinamómetros. El dinamómetro, que es para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos, vuelvo a recalcar esto, para calcular el peso de los objetos, fue inventado por Isaac Newton y basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley de elasticidad de Hooke en su rango de medición. Entonces, aquí en la imagen estoy presentando unos dinamómetros del tipo de resorte, ¿sí? Estos dinamómetros de tipo de resorte son los más comunes que podemos encontrar. Es importante volver a destacar esto. La diferencia entre una balanza y un dinamómetro. El dinamómetro mide fuerzas, mientras que una balanza está midiendo la masa. El dinamómetro, bueno, marca la fuerza en newtons con la que el cuerpo es atraído hacia la Tierra. Y una balanza mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que volvemos a lo mismo, está en kilogramos, ¿sí? Entonces, estos son los instrumentos de medición para una fuerza, llamados dinamómetros. En el laboratorio de física de nuestro plantel, contamos con dinamómetros del tipo de resorte. Tenemos, por ejemplo, se utilizan de esta manera. Podemos sostenerlo con la mano y colocar una masa en el otro extremo. El resorte se va a estirar y va a dar una medición en newtons. Este de aquí abajo sería el esquema, ¿no? Tenemos una fuerza hacia arriba que es ejercida pues, por el dinamómetro, que está sostenido por una mano, y la fuerza del peso de la masa que colocamos, que va hacia abajo. Este es otro arreglo de estos dinamómetros. Por ejemplo, aquí tenemos dos dinamómetros con un cierto ángulo que están sosteniendo una masa
me parece que aquí es 1 kilogramo. Y este es el de aquí, es un acercamiento para que ustedes vean lo que es la escala de medición de estos dinamómetros. Aquí dice newtons, por ejemplo. Y bueno, en este caso, pues parece ser que este dinamómetro está marcando un peso de aproximadamente 1 newton. Ok, ya vimos cómo medir una fuerza o un peso utilizando un dinamómetro. Matemáticamente nosotros también podemos calcular cuánto es el peso de un objeto. En este caso nosotros tenemos que usar la aceleración de la gravedad, que es la misma para todos los cuerpos que caen en la Tierra. Este valor ya lo conocen ustedes, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que esa aceleración de la gravedad es una atracción hacia el centro de la Tierra, ¿no? Todos los cuerpos son atraídos de forma vertical hacia el centro de la Tierra. Ahora, esta es la ecuación con la que nosotros vamos a calcular el peso de un objeto. Se utiliza la segunda ley de Newton. Podemos ver que en lugar de poner la letra F de fuerza, ahora estamos poniendo la letra W, que quiere decir peso. Es igual a la masa en kilogramos por G. G es la aceleración de la gravedad, que en este caso, mientras estemos en el planeta Tierra, la conocemos como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Si estamos en otro planeta diferente a la Tierra, ¿cambia el peso de los objetos? Sí, claro, por supuesto. Pero, ¿por qué? Principalmente porque la gravedad en otros planetas es diferente al de la Tierra. Aquí lo podemos ver. La aceleración de la gravedad en la Tierra es menos 9.8, pero en planetas como Marte es de 3.7, en la Luna es menos 1.6, en cambio en Júpiter es menos 24.7. Esto quiere decir que si nosotros queremos calcular el peso de un objeto que tiene una masa de 50 kilogramos, pues en la Tierra va a tener un peso, y en el planeta Marte y en la Luna, pues este peso va a ser menor, porque la aceleración de la gravedad es más pequeña. En cambio, este mismo objeto con masa de 50 kilogramos, pues va a tener un peso mucho mayor que en la Tierra en Júpiter. Hay que aclarar que la masa es igual en todos los planetas, ¿sí? Incluyendo la Luna, que es un satélite, es una masa es igual. Lo que va a cambiar es el peso. En Júpiter, que tiene un valor de 2.g, ¿qué quiere decir esto? Que tiene un 2.5 veces la aceleración de la gravedad. Tiene una aceleración de la gravedad mucho más grande que el de la Tierra. Y bueno, insisto que no debemos de olvidar que la aceleración de la gravedad siempre se va a dirigir hacia abajo, y entonces por lo tanto es negativa. Goku entrena con 20 Gs. Recuerdo que la gravedad del lugar de Kaiosama era 10 veces mayor que la de la Tierra. Bueno, creo que primero me acostumbraré con una fuerza de gravedad de 20 veces más. ¡Realmente funciona! Bueno, en este episodio del anime Dragon Ball, pues Goku entrena con 20 Gs para volverse más fuerte. Pero pues, obviamente una máquina como la que aparece aquí, bueno, es imposible. Y bueno, 20 Gs se referiría a 20 veces la aceleración de la Tierra. Esto quiere decir que pues está entrenando
con una aceleración de la gravedad de 196 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual pues es una monstruosidad, es muchísimo. Lo que en realidad pasa es que la NASA utiliza máquinas como estas para entrenar pilotos y astronautas, y esta máquina, al girar, los astronautas van dentro de estos cuadros que se ven, de estos cubos que se ven rojos y azules. Ahí van los pilotos. Pues esta máquina es capaz de generar hasta 6Gs. Pero un humano con alto entrenamiento, como un piloto de pruebas o un astronauta, pues puede llegar a tolerar 4Gs por unos momentos antes de desmayarse. En realidad, la mayoría de nosotros nos desmayamos a los 2G. Calculemos el peso de Goku con una masa de 187 libras, aquí LB es la abreviatura de libras, en la Tierra, en la Luna, en Marte y en Júpiter. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular el peso de este personaje de estos diferentes lugares, ¿no? Tenemos que los datos es la masa de Goku, que es 187 libras, y las aceleraciones de la gravedad en la Tierra, en Marte, en la Luna y en Júpiter. Tenemos que calcular el peso en cada uno de estos planetas o satélites, ¿no? Hablando de la Luna. La fórmula que vamos a utilizar es que W es igual a masa por aceleración de la gravedad, y la conversión de unidades tenemos que ver que la masa está en libras. Libras es la unidad de medición de masa del sistema inglés, muy utilizado en Estados Unidos y tal vez únicamente ahí. Nosotros tenemos que trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, vamos a utilizar esta equivalencia de que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. La conversión sería esta, en la cual tenemos que 1 kilogramo tiene 2.2 libras. Entonces, aquí la operación queda de esta manera. Sería 187 entre 2.2 y me da un valor de 85 kilogramos. Bien, ya con la masa en unidades del sistema internacional, ya podemos pasar a la sustitución y resultados, que quedaría de esta manera. Calcular W, el peso en la Tierra, en Marte, en la Luna y en Júpiter. Observen que la masa en todos los planetas es exactamente la misma. Lo que está cambiando es la aceleración de la gravedad y por lo tanto el peso del mismo personaje siempre varía en cada uno de los planetas. El siguiente problema es que una masa de 80 kilogramos se coloca en un dinamómetro. Recuerden, dinamómetro, instrumento para medir fuerzas. Este dinamómetro marca en su escala un peso de 416 newtons. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en el lugar donde se hizo esta medición? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué datos son con los que tenemos. Tenemos una masa de 80 kilogramos, un peso de 416 newtons y una aceleración de la gravedad como incógnita, es lo que queremos conocer. La fórmula que vamos a obtener es W igual a masa por aceleración de la gravedad. Necesitamos hacer un despeje aquí. ¿Qué necesitamos despejar? Pues necesitamos despejar a la gravedad. ¿Okay? Eso quiere decir que la masa que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Por lo tanto, queda de esta manera. Ya con la fórmula despejada, nosotros podemos hacer la conversión de unidades, pero podemos observar que todo está en el sistema internacional. Kilogramos y newtons son unidades del sistema internacional, por lo tanto no es necesario. Pasamos a la sustitución y a los resultados, que sería 416 newtons entre 80 kilogramos. El valor sería 5.2
metros sobre segundo al cuadrado. Estas unidades son las unidades de la aceleración de la gravedad. Siguiente problema nos dice, se ha calculado que una fuerza resultante de 60 newtons va a producir una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado en una carreta. ¿Qué fuerza se requiere para producir en la misma carreta una aceleración de solo 2 metros sobre segundo al cuadrado? Muy bien. Este problema tenemos que como que dividirlo en dos partes, porque nos está dando los datos primero de una fuerza resultante de 60 newtons que produce 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego después nos pide calcular la fuerza para una aceleración de solo 2. Bueno, vamos a ver qué es con lo que contamos. Tenemos los datos que nos está dando, los iniciales, ¿no? Tenemos que esta fuerza de 60 y la aceleración de 10. ¿Qué fuerza se requiere? Pero ahora para lograr una aceleración de 2. Eso quiere decir que hay un dato aquí que nos está haciendo falta, que es la masa de la carreta. Necesitamos calcular la masa de la carreta utilizando los datos que nos está dando iniciales. Y ya con ello podemos entonces calcular la fuerza utilizando el nuevo valor de aceleración de solamente 2. Vamos a ver. Vamos a utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, pero necesitamos hacer un despeje. Necesitamos despejar la masa. Por lo tanto, la aceleración, que está en este caso multiplicando, va a pasar del otro lado del signo igual, dividiendo acá. De esta manera. Ok. Conversión de unidades. Bueno, no es necesario una conversión de unidades. Todo está en el sistema internacional. Por lo tanto, podemos pasar a la siguiente parte, que es la sustitución y resultados. Aquí lo que estoy haciendo, estoy sustituyendo lo que es la fuerza y la aceleración para poder calcular la masa de la carreta, que son 6 kilogramos. Bien, ya con la masa ya puedo entonces calcular la fuerza que se necesita para generar una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, pues voy a utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton directa, sin despejarla, que sería masa por aceleración. En este caso la masa vale 6, la aceleración, el nuevo valor de la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 6 por 2 da un valor de 12. Y como es fuerza, estas unidades tienen que ser de 12 newtons. Muchas gracias por su atención. Recuerden realizar su cuestionario de esta semana en un formulario de Google. Gracias.